Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Amigos oyentes de la radio, un gusto de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta cita de Por Siempre Sucre. Hoy tengan la absoluta y plena seguridad que nuestra programación va a ser sostenida, motivada, porque la conversación va a tener tópicos de una y otra naturaleza, de diferentes campos de la actividad, para poder conversar o conversando con un ciudadano sucrense, ciudadano boliviano. Tengo el gusto de saludar a un médico radicado ya hace 40 y tantos años en esa hermosa, querida República de Brasil, y un monstruo como es la ciudad de Sao Paulo. Está con nosotros el médico, el doctor Jorge Villegas. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo acá en Global, de verdad. Primero, bienvenido a Sucre. Dos, bienvenido acá a Global. Buenas tardes. Fabio, buenas tardes. En primer lugar, un cordial saludo para su directa audiencia y, claro, agradecer mucho por esta oportunidad que me da. Doy mucho valor al trabajo de usted y me honra mucho el vínculo de amistad que tengo. Somos contemporáneos, entonces desde aquella época que se ha quedado un poquito lejos, digamos 50 o 60 años, he tenido la oportunidad de conocerlo, de ver su crecimiento y de ahora contemplar con mucho respeto la importancia que tiene su trabajo. Por eso le agradezco mucho por darme la honra de poder ser entrevistado, conversar con usted y principalmente conversar con la opinión pública de Sucre y de Bolivia, que los bolivianos en el exterior tenemos alguna dificultad de comunicación en ese sentido. Perfecto. Oiga, usted es muy generoso, generoso porque nace del alma, del corazón, y esas palabras las recibimos como algo que nos llena de fortaleza, ¿no es cierto? Y nos motiva para seguir en esta brega, como usted en el campo de la medicina. Otra vez bienvenido, mi querido Jorge. A ver, por protocolo la pregunta de rigor, ¿quién es Jorge Villegas? Perfecto. Jorge Villegas Pantoja nació en 1951 en la Clínica San Francisco, en la calle Arenales. Y nací en septiembre, entonces soy virgen. No soy muy virgen, es decir, en términos del zodiaco soy virgen. Después estuve en el colegio alemán, fui fundador del colegio alemán. Sí. Y tuve la suerte de convivir con profesores alemanes que llegaban a Sucre por un periodo corto de 3 años. Entonces establezco con ellos, aprendí un poco de los grandes atributos del pueblo germánico, que es lo de la disciplina, de que la letra con sangre entre. A seguir estuve en la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco. Secundaria en el alemán. Hice toda la escuela y el colegio alemán. El alemán, ajá. Sí, el colegio alemán. Muchos de mis compañeros se fueron a Alemania. Yo no me fui porque medicina ellos no veían con mucha simpatía, porque consideraban que quien estudiaría medicina no volvería a Bolivia. Entonces, por ese motivo no hice la carrera universitaria allá. Continué en la universidad, me formé en 1975. Estamos festejando ahora los 50 años de nuestra formatura en la promoción Carlos Andrés Pérez. Para nosotros fue una grande honra que en aquella época tenía un significado político interesante, porque Carlos Andrés Pérez era el único presidente no militar en aquella época. Todos los países latinoamericanos estaban con dictaduras militares. Oiga, qué ojo el que tiene. Y de verdad, la década de los 70 fue
dictadura militar en todos los países. Sí. La junta militar en la Argentina, la dictadura de Hugo Banzer acá en Bolivia, la dictadura de Alvarado allá en el Perú y así sucesivamente. No sé quién estaba de presidente en Brasil, no tengo el dato exacto. Era Garrastazu-Medi, habían varios generales, el general Figueredo, fueron varios militares en la secuencia, ¿no? Y el único presidente civil que había en Sudamérica era el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Sí. Oiga, un tipo muy empático, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, fue una época difícil donde nos cerraron la universidad en 1972. En 74, el año que nació mi hijo, mi primer hijo aquí en Sucre, yo estuve preso algunas semanas. Hasta ahora no sé por qué nos prendieron, porque los universitarios siempre éramos medio los rebeldes sin causa, entonces incomodábamos. Entonces fueron años muy difíciles. Entonces egresé, como les decía, el 75, inmediatamente fui seleccionado en el Instituto del Tórax de La Paz. Ya, antes de... ¿Recuerda a los catedráticos de aquella época? Sí, seguramente había personalidades en el sin tema lugar a duda. medicina, ¿no? El prestigio médico de Sucre en aquella época era una referencia principalmente en la parte sur de Bolivia. Teníamos al doctor neurocirujano, que era una referencia. Teníamos al doctor Rubén Pareja, que fue uno de los precursores de la oncología. Fue la primera bomba de cobalto en Bolivia. Lo teníamos a nuestro querido profesor de anatomía, el Fito Mendoza. Y después... ¿Él era el que les pedí ese famoso libro de Testí? Sí. Había un libro, oiga. Eran 6 tomos, 4 de anatomía descriptiva y 2 de anatomía topográfica que estudiábamos durante 2 años. Los exámenes eran orales y uno tenía que ir con corbata y terno para ser sometido a un jury con 4 o 5 que querían de cualquier manera reprobarnos. ¿Habían también juris Sí, en la universidad? Sí, entonces eran épocas diferentes. Era una época en la que, tanto en el colegio como en la universidad, se respetaba mucho al profesor. Yo veo eso ahora porque yo he cursado algunos cursos universitarios a poco tiempo y el profesor ya no es la referencia que era en aquella época y eso me parece que es una forma de decadencia. Exacto. Porque el profesor tiene que ser una referencia en todos los aspectos, no solamente en el conocimiento técnico de su Sino en el materia, respeto. el comportamiento ético. Me acuerdo que cuando el domingo íbamos al cine y por alguna mala suerte nos encontrábamos con el profesor de anatomía, al día siguiente él nos iba a llamar para hacernos preguntas sobre anatomía y nos decía, pero usted ayer estaba en el cine, entonces usted debe saber mucho de anatomía, entonces venga, ¿qué pasa con esto y aquello? Entonces eran tiempos maravillosos desde el punto de vista de disciplina y yo le digo, sin querer menospreciar nada, la calidad y el prestigio de aquellos profesores, digamos, era un poquito diferente a lo que actualmente uno ve. No estoy queriendo criticar a nadie, pero tengo críticas, sí, porque con relación a algunas cuestiones universitarias y académicas de la Facultad de Medicina, pero claro, las vamos a hacer con mucha tranquilidad y pacíficamente. Bueno, aquella época linda, no solamente la universidad, sino también los colegios somos contemporáneos. Yo recuerdo en mi colegio Junín, en el poderoso colegio Azul, Colegio Junín, oiga, uno daba examen frente a un jury calificador, lo que vendría a ser un jurado calificador de 3 maestros, y le llamaban a uno y escogía, saque un bolo, ¿no? Sacaba 2, si no me equivoco, los bolos, y estudiábamos ahí al fondo, mientras el otro alumno estaba dando el examen, y terminaba el examen el compañero, uno se acercaba, ¿qué bolo le toca? El número 15, ¿qué es Historia de Bolivia? Primer grito de libertad. Van a desarrollar oralmente el examen. ¿Qué experiencias aquellas de la educación boliviana, no? Y usted me dice en la universidad también, en la Facultad de Medicina. Sí, Interesante. A ver, ¿qué hizo en Brasil? ¿Cuándo llegó a Brasil? ¿Fue a especializarse? ¿Qué especialidades logró
en ese país tan querido como es Brasil. Esa historia interesante y es motivo de reflexión en relación a la fuga de profesionales bolivianos. Yo me formo en una universidad pública, sí me formo de manera gratuita. Yo nunca pagué nada al Estado boliviano por información académica de médico. A seguir me voy al Instituto Nacional del Tórax, donde comencé a hacer la cirugía de tórax y cardiovascular. El jefe del servicio de cirugía cardíaca era un chuquisaqueño notable, el doctor Gastón Ponce Caballero. Ponce Caballero. Doctor Gastón Ponce Caballero. El hermano era presidente de la Falange Socialista, una cosa así. Yo llego allá y claro, fue amor a primera vista, porque él también chuquisaqueño, y él tenía unas actitudes típicas de chuquisaqueño, es decir, nosotros tenemos algunos tornillos muy bien apretados. El doctor Gastón Ponce era maravilloso. Entonces hubo una afinidad desde el punto de vista de maestro y discípulo. El doctor Ponce tenía prestigio internacional como cirujano de corazón, había participado en su formación académica con otros notables cirujanos de corazón, tanto de la Argentina como del Brasil. Entonces, el año de 1976, mi primer año después de la facultad, estuve en el Instituto del Tórax y hubo un congreso internacional de cardiología y llegaron eminencias brasileras y una de las que llegó fue el profesor Euríclides de Jesús Servini, que es la figura de la medicina brasilera más conocida, fue el primero que hizo el trasplante cardíaco en Latinoamérica y bueno, es una referencia médica, claro, ya falleció. Y Gastón Ponce le pidió al doctor Servini para que me lleve y me entrene en cirugía cardíaca para yo volver al Instituto del Tórax para continuar operando corazón. Sucedió eso. Entonces, en 1977 me voy al Brasil al servicio del profesor Euríclides de Jesús Servini, que él tiene la primera clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, que es seguramente la más prestigiosa del Brasil. Estuve allá 2 años de entrenamiento en cirugía cardíaca. En aquella época fue inaugurado el Instituto del Corazón, el INCOR, que es uno de los institutos de mayor prestigio en el Brasil. Tengo la honra de tener mi nombre en una placa entre los discípulos del profesor Servini. Yo tenía que volver a Bolivia. Llega el doctor Ponce al Brasil y me dice, se acabó la cirugía cardíaca en el tórax, no estamos más operando. Entonces yo no tendría dónde operar. Entonces, ese es un motivo de reflexión porque muchos bolivianos inmigran porque a veces no tendrían dónde volver a trabajar. Entonces, estamos perdiendo mucho capital humano por aspectos, digamos, de desorganización interna, no vamos a llamar así, pero ese es un motivo para que se entienda el motivo de la inmigración boliviana. Y la mayor parte de los bolivianos no están inmigrando para hacer turismo, están buscando mejores condiciones de vida. Entonces, lo que le comentaba a Fabio, de las características del volumen de los inmigrantes bolivianos en el exterior, eso es trágico. Estamos alrededor de 15 a 20% de bolivianos viviendo en el exterior. Bueno, entonces, de esa manera tuve que quedarme en el Brasil. Entonces, trabajé de cirujano de corazón 20, 30 años. La cirugía cardíaca tiene mucho que ver con terapia intensiva, porque el posoperatorio es hecho en terapia intensiva. Hice también, tengo también la especialización en terapia intensiva. Se quedó en Brasil, definitivamente. No tenía dónde volver a operar en Bolivia, porque en Bolivia solo se operaba en el Instituto Belga, que era un lugar medio restricto. Entonces, claro, me quedé allá y allá trabajé en varios hospitales como cirujano de corazón, en la Beneficencia Portuguesa, en el Hospital de Corazón durante 10, 15 años, en fin, en el Hospital Santa Catarina. Simultáneamente, tengo el título de especialista en terapia intensiva, fui coordinador de algunas UTIs, fui director clínico y gerente médico también de un hospital en Santo Amaro, en fin. Básicamente esa es mi formación académica. Siempre me interesé mucho por las cuestiones de derecho constitucional. Entonces también cursé la Facultad de Derecho. Hizo derecho al margen de tener tanta ocupación, tanta actividad como cirujano cardíaco, ¿no? Cirujano de corazón y intensivista, ¿no? Lo hice por curiosidad. Derecho internacional. No, lo que me castigaba más, y hasta ahora me cautiva, es el derecho constitucional, porque el derecho de la organización política del Estado. Y otra cosa que siempre me interesó mucho es el error médico,
porque, y eso, en fin, es un asunto medio polémico, yo pienso que el médico tiene un poder de actuación descomunal y eso no puede estar fuera de mecanismos de control jurisdiccional. Entonces me interesó mucho la cuestión del error médico, no solo para controlar médicos, sino para defenderlo también cuando él está siendo víctima de una injusticia, o para defender al paciente cuando ha sido víctima de un error, para una falla hospitalaria. Lo que usted llama error, aquí en Bolivia se dice negligencia médica. Sí, error médico, negligencia médica, sí son sinónimos. Entonces ese campo es fantástico y me parece que es una cuestión que tiene que ser muy trabajada, elaborada, porque eso significa la seguridad del ciudadano, la seguridad de la población de ser bien atendida por profesionales que, como cualquier otro, tienen que ser controlados. Y existe un descontrol total porque es una cuestión técnica de difícil entendimiento por parte del sistema jurídico. Si como un abogado puede entender la dinámica de un error médico si no entiende de medicina, no entiende de prontuario. Entonces, de esa manera, la actividad médica, digamos, es poco controlada. Y yo como médico, con absoluta tranquilidad, les puedo decir eso. Yo voy a trabajar mejor el momento en que sepa que yo estoy siendo controlado. Si eso pasa en Brasil, imagínense el problema que tenemos en Bolivia, o en su caso, en países similares al nuestro, más inferiores que Brasil, ¿no? Sí, y ese es un campo que todavía no está bien desarrollado en muchos países. En Estados Unidos sí, ahí van al otro extremo que si usted le mira mal al paciente ya le puede procesar. Pero es una cuestión, reconozco, polémica, es una cuestión delicada, pero yo me quedo muy tranquilo en opinar sobre eso porque yo soy médico, es decir, en tesis yo sería víctima. Habla con propiedad, además. Sí. Perfecto. A ver, ¿qué hospitales... Vamos a aprovechar al máximo porque Brasil es referente a nivel mundial, es el país más importante económicamente hablando de Latinoamérica, ¿no es cierto? Es un monstruo Brasil. ¿Qué hospitales son los más referentes ahí en Sao Paulo? Perfecto. Tenemos que diferenciar a los hospitales en dos categorías totalmente diferentes. Primero, el hospital público. El hospital público es un hospital que no tiene el objetivo de lucro, tiene el objetivo de la calidad de atención. Entonces, la medicina y la educación no deberían y no podrían éticamente ser fuente de lucro. La salud pública. Sí, la medicina, la salud pública, la educación. Y en los países, digamos, que tienen mejores parámetros de desenvolvimiento humano, tanto la salud como la educación son públicas y gratuitas. Gratuitos. El momento en que privatizamos, comienza una cuestión que deteriora la prioridad de la atención de salud pública. Porque en un hospital público la prioridad es el atendimiento de calidad, en tesis. En un hospital privado que tiene que pagar a sus accionistas, que tiene que pagar cuentas, es claro que el lucro muchas veces se iguala a la cuestión técnica de la atención médica o supera. Es decir, alguien dice, en cuanto haya dinero, hay esperanza. Entonces se llega a extremos de prolongar algunos sufrimientos porque eso está siendo una fuente de renta para el hospital privado. Entonces, como le digo, hay esas dos importantes diferencias que definen las características de funcionamiento de los dos tipos de hospitales. Sin lugar a duda, en São Paulo, en el Brasil y tal vez en América Latina, el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo es una referencia. Es el hospital de mayor referencia, el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo. Universidad Pública. La Universidad de São Paulo es la universidad pública de mayor prestigio, una de las de mayor prestigio en el Brasil. Ajá. A nivel privado debe haber cualquier cantidad de hospitales, ¿no? Y de renombre también a nivel internacional. Hay excelentes hospitales. Puedo citar, por ejemplo, el conocido Albert Einstein, el sirio-libanés en cirugía cardíaca, el Hospital del Corazón. Pero son iniciativas privadas. Consecuentemente, tienen el objetivo de lucro y eso no es ilegal, eso de ahí es legítimo, así funciona. Yo particularmente pienso que deberían ser y son mejores las instituciones públicas por esta cuestión estructural que le mencionaba. Una consulta, mi querido doctor. Estamos hablando con un ciudadano boliviano sucrense, el doctor Jorge Villegas, que radica
por temas profesionales, con un currículum, con una experiencia laboral bastante envidiable allá en Brasil. A ver, uno sale a cualquier parte y resulta que la salud tiene carácter gratuito en los hospitales de carácter público. Se hace cargo el Estado. En Bolivia, lamentablemente, con algunas excepciones, pero el que no tiene plata en Bolivia, por lo menos aquí en Chuquisaca, se muere. Uno va a un hospital, tiene que pagar el médico, tiene que pagar la cirugía, tiene que pagar absolutamente todo. En otras latitudes, en Brasil, ¿es tan gratuita la atención? Por ley, está en la Constitución, en la brasilera, en la boliviana y en declaraciones universales de derechos humanos, que el atendimiento de salud tiene que ser y consta en ley que es gratuito. Entonces cualquier cobranza es ilegal. Si nosotros ejercemos, conocemos y ejecutamos los mecanismos legales que justifican eso que le comento, pues cualquier cobranza es irregular, porque el Estado, que somos todos nosotros, tiene obligación de dar atención gratuita a todos los ciudadanos, y en el Brasil funciona. Es gravísimo alguien tratar de cobrar algo, nadie se mete, porque la punición, y no puede ser de otra manera, consta en el Código Penal. Entonces, no es un procedimiento autorizado por la justicia de ningún país cobrar a ningún ciudadano, porque lo que sustenta ese hospital público es nuestro dinero. Impuestos. Entonces sería una doble cobranza. Entonces es un absurdo. En la práctica acá en Bolivia no pasa eso, Yo sé, ¿no es cierto? yo sé. Y uno va a la Argentina y la atención médica en hospital público tiene carácter gratuito. Sí. Uno va a España, Sí. sobre todo países europeos, un hospital público no cobra, la atención es gratuita, ¿verdad? Eso pasa en todo el mundo. Sí. Pero en la práctica acá en Bolivia, oiga, hablamos con un poco de propiedad también, con cierta autoridad, entre comillas. Mínimamente 2 pacientes que son gente nuestra, gente de tierra adentro, gente, compañeros campesinos, van al hospital y del hospital se vienen con su receta. Don Fabio, necesitamos 4.000, 5.000, 6.000 bolivianos. Cuando hay solidaridad, se cubre en media hora. Pero si no se cubriera, es el detalle. Por ejemplo, a un muchacho con cáncer, segunda quimioterapia. Don Fabio, si no se uno 30.000 bolivianos, no hay segunda quimioterapia. Entonces se muere el muchacho, se muere la gente. Le dicen al hospital, hijo, compañero campesino, necesitas 30.000 bolivianos para tu segunda quimioterapia, por decir. Si consigue plata, se hace hacer el tratamiento. Si no consigue, no pasa nada y se muere. Por eso acá en Sucre ya no, hemos originado cuestionamientos hasta de carácter personal de gente que estando en el poder no ve la realidad. Estos de la global joroban mucho. Y la verdad, gente que no tiene plata en Chuquisaca se muere. Así de claro. Allá en Brasil la atención médica, la atención de un hospital público tiene carácter gratuito. No puede ser de otra manera. Lo contrario, es una aberración jurídica, es una aberración ética, es una infracción legal, es una cuestión que solo puede suceder por desconocimiento de la norma jurídica. Vivimos en un Estado democrático de derecho, vivimos en un Estado de normas, y la norma jurídica dice que todos somos iguales y que todos tenemos derecho a la salud y a la atención médica. Entonces, simplemente aplicar la ley. Claro que hay cuestiones económicas, financieras que tenemos que llevarlos en cuenta, pero eso es una otra cuestión. La cuestión es establecer como rutina cobrar a los ciudadanos que no tienen dinero. Entonces estamos dividiendo al país por el dinero que tiene, y alguien que tiene dinero tiene condiciones de sobrevivir, y el que no tiene dinero está condenado a muerte. Entonces, desde cualquier punto de vista, eso es inadmisible.
Claro que los sistemas públicos, por ejemplo en el Brasil, debido al volumen de atención que tienen, son un poco, digamos, saturados. Pero existen mecanismos legales que alguien con cáncer tiene derecho a decir, señor juez, estoy con cáncer, y él tiene el derecho que por disposición del juez sea atendido en 1 o 2 o 3 días, y eso funciona bien allá. Los sistemas de pronto socorro, los sistemas de atendimiento a urgencias funcionan muy bien. Y en los peores momentos de salud pública, como en el caso de la epidemia de COVID, quien ha salvado a la población boliviana, a la población brasilera, han sido los sistemas públicos que administran vacunas, que administran hospitales. Entonces en el Brasil tenemos el SUS, que es el héroe de la salud pública boliviana. SUS. Claro, el Sistema Único de Salud, sí, igual de aquí. Claro que hay problemas, porque la medicina privada tiene su lobby de legisladores, eso es legítimo. Y a la medicina privada no le interesa que el sistema público funcione muy bien, porque si el sistema público funciona bien, ¿cuál sería el campo de actuación del sistema privado? Ya nadie va al sistema privado. Es un conflicto entre lo público y lo privado, entre el interés particular de un investidor que compra un hospital y el interés de la población pobre de ser bien atendida. Entonces son cuestiones que al final de cuentas son políticas. ¿Hay alguna institución similar a la Caja Nacional en Brasil? El sistema único es un sistema único. Único. Todos tienen derecho, inclusive los que no son ciudadanos brasileños, porque ¿qué dice la ley? La Constitución Política Brasilera. Todos los ciudadanos, independientes de nacionalidad, de color, de religión, son iguales, incluyendo el inmigrante. Yo he tenido muchos pacientes, así africanos, inmigrantes pobres, a veces en situación de ilegalidad. Eso no le interesa al médico, no le interesa al sistema público, porque nosotros tenemos la obligación ética y jurídica de atender a todos. Oiga, la atención es única. En el tema salud no hay Caja Nacional, similar a la de Bolivia. Todos los hospitales, y en el Brasil hay una distribución administrativa un poco diferente a la brasilera, porque tenemos estados, municipios y federación. Entonces hay hospital con autonomía estadual, hospital municipal, pero todos son obligados a atender a cualquier ciudadano. No puede ser de otra manera, Fabio. Recuerdo, por ejemplo, que en la Argentina, el gobierno argentino, el Estado argentino, a cualquier ciudadano del mundo, sea migrante europeo, migrante sudamericano, etcétera, etcétera, ese migrante tiene el mismo derecho que el nacido en Argentina para una atención gratuita en los hospitales. Y surgió un problema, un ciudadano argentino que tuvo un accidente llegó a parar a un hospital de Oruro. Y en el hospital público de Oruro le pasaron una factura de 30.000, 40.000 bolivianos. Y eso reclamó la Argentina. Nosotros acá en la Argentina atendemos a todos los bolivianos con carácter gratuito. Y a un ciudadano argentino que ha tenido un problema, un hecho de tránsito en Oruro, Bolivia, le cobran 40.000, 50.000 bolivianos. ¿Qué tal? Con razón, ¿no? Lo que determina la atención médica no es la cantidad de dinero que existe en su cuenta corriente, es el problema técnico de la enfermedad. Porque el médico y el hospital no nos interesa cuánto dinero tiene. Nosotros tenemos juramento y el sistema público de salud tiene la obligación de atender a la enfermedad, independe de la nacionalidad o del color o de la religión o de cualquier cosa. Es una cuestión elemental de salud pública mundial. Claro. Bueno, hablé de la caja, en el marco del respeto naturalmente, pero todo el mundo, el que tiene platita, evita la caja, pese a estar asegurado. Evita la plata porque sabe que tiene que... Espera la fila. Tienen que hacer fila desde las 2 de la mañana y con la posibilidad de que no lo atiendan. Y si lo atienden, un par de pastillas mejorales, etcétera, etcétera, igual tiene que comprar de la farmacia los medicamentos y en algún momento, no sé si cancelar por alguna cirugía, etcétera, etcétera. No tengo el dato exacto, pero el servicio a nivel de Caja Nacional también deja mucho que desear en el país. Y eso se lo observa abriendo el teléfono, reclamando a la gente, no me han atendido, yo soy maestra que trabajo en Camargo, estoy recordando en ese caso, vino y estuvo 2 semanas haciendo fila para que le atiendan. Y no la atendieron y la señora vino aquí a la Radio Global, elevó la voz y nosotros nos sumamos al reclamo y a las 2 horas la estaban atendiendo. Bien, oiga, Sao Paulo, un monstruo, 25 millones de habitantes, ¿se acostumbró?
Yo siento falta de aquella locura. Una ciudad grande tiene cosas maravillosas y tiene cosas terribles, el tránsito. Y estamos acostumbrados, muchas veces en el peor horario del tránsito uno dice, pero ¿cómo yo vivo aquí? Pero después hay lugares tranquilos y hay que entender la dinámica, hay que evitar cierto horario, hay que vivir en tal barrio, entonces tiene pros y contras, la ciudad grande y la ciudad pequeña, sin lugar a dudas. Me sorprendí con una nota. Ya hay tren bala ya entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Dice que en vía terrestre se hace normalmente en 9 horas, pero con el tren bala 1 hora, ¿cierto? No, todavía está en proyecto, en breve debe estar. Ahora, no es tan lejos de Sao Paulo para Río. Entonces, normalmente son 6 horas de ómnibus. 6 horas. 6 horas de ómnibus, 5 horas. Con el tren bala 1 hora, dicen. Claro que sí. Entonces, ya está en fase bien avanzada el proyecto de tren bala. Brasil, país más grande del mundo. No es el mayor, pero yo pienso que es el mejor, por lo menos para mí. después de Bolivia y de Sucre, claro. Ya. Brasil es un país rico, muy generoso con el migrante, querido doctor Jorge Villegas. Yo tengo que hacer un homenaje Adelante. en fin, a la grandeza, a la tolerancia, a la generosidad del pueblo brasileño con relación a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque el Brasil es un país de inmigrantes. Y al final de cuentas, ¿qué es un inmigrante? Llegamos a un análisis histórico, si nos remontamos a los orígenes de la humanidad, al final de cuentas todos somos inmigrantes. Somos seres humanos. ¿Cuándo hemos llegado? Hemos llegado ahora, pero ¿cómo llegamos aquí? Parece que el hombre comenzó la civilización y la especie humana ya en el corazón de África septentrional y de ahí han inmigrado a todo el planeta, entonces todos somos inmigrantes. La inmigración brasilera, digamos, es relativamente reciente. Comienza con los portugueses y después comienzan a llegar de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en fin, gente de todas partes del mundo. Entonces es una capital gastronómica, es una capital cultural, es una capital de diferentes lenguas, colores de piel. Entonces el Brasil es un maravilloso país de inmigrantes. Y los pueblos originarios, que podemos llamarlos así, eran cuantitativamente pocos, pero en el Brasil hay como 2.000 o 3.000 tribus de pueblos originarios que tienen sus derechos muy respetados. Existe un ministerio de esos pueblos indígenas y no hay la proporción de pueblos originarios semejante a la de Bolivia, porque una peculiaridad demográfica de Bolivia, que la estructura demográfica de la nación boliviana tiene un porcentaje mucho mayor de, digamos, descendientes de pueblos originarios que en el Brasil. En el Brasil la mayor parte son descendientes de inmigrantes, digamos, contemporáneos, los últimos 100 o 200 años. Y pues los pueblos originarios, como en casi todos los países del mundo, han sido ferozmente combatidos, han sido usados como mano de obra esclava, han sido reducidos a territorios pequeños. Ustedes ven los Cherokees, los Cheyennes en Estados Unidos están en pequeñas reservas. En el Brasil también ha sucedido un poco eso. Pero como esa proporción demográfica es diferente a la boliviana, el conflicto, como en Estados Unidos, digamos, ha sido menos ameno y ha sido un conflicto que ha sido superado, claro, de una manera polémica, pero me parece que esa diferencia demográfica más o menos es determinante para la realidad política boliviana comparando con la de los otros países latinoamericanos que recibieron todos una corriente migratoria más numerosa que de Bolivia, que está en el corazón de América Latina. Usted me corrige, Brasil evidentemente es el país más grande de América Latina, ¿no? 10 millones de kilómetros cuadrados o un poco más, perdón por mi error si estoy en el mismo, sí. Y 200 millones de habitantes. Un poquito más, 200 millones de habitantes. El lugar central de mayor presencia demográfica, el sureste, porque estamos hablando del Mato Grosso, de ese famoso Mato Grosso, la región del Amazonas,
estamos hablando de la frontera con Surinam, con la Guyana Francesa, la Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay. Creo que con lo único que no tiene fronteras es con Chile, Brasil. O sea que la gran población brasileña se centra en la parte sureste. Sí, la parte centro-oeste, que está Río de Janeiro, San Pablo y Minas Gerais, Belo Horizonte, es el lugar que tiene mayor concentración demográfica. Sin embargo, el sur tiene estados como Río Grande do Sul y Santa Catarina, que tienen también una población muy importante. Y el nordeste tenemos pues Bahía, ¿no? Salvador y Belén do Pará, donde va a ser, está teniendo hoy día, está comenzando una reunión de presidentes previa a la COPA, la conferencia del clima que va a ser en Belén do Pará. Entonces el norte y el nordeste tienen lugares muy importantes, Manaus y Belén. Hay ciudades Salvador. importantes en la frontera con Colombia, con Venezuela, con Bolivia. Ciudades demográficamente importantes próximas de las fronteras con Venezuela, Colombia y Bolivia no hay. Hay No hay. ciudades interesantes con 100, 200, 300 mil habitantes que son ciudades grandes, pero así próximas de la frontera, ciudades grandes no hay. El desenvolvimiento ha sido más cerca de la costa, porque En la parte cuestión del sur, transporte. suroeste y sureste. Sí, en la parte toda del norte y nordeste, las ciudades más importantes están en el litoral. Ya. Una excepción que no está en el litoral es Belo Horizonte, que está un poquito lejos del litoral atlántico, ¿no? Otra ciudad importante es Campo Grande, que es capital de Mato Grosso, que también ya está más para el lado oeste, cerca de Bolivia. Pero la mayor parte de las ciudades importantes brasileñas son litorreñas. Claro, el esta litoral. mañana estaba leyendo las ciudades más turísticas que tienen historia, que tienen arquitectura, etcétera, etcétera. Hablaban precisamente de Salvador de Bahía, ¿no? Tuve el gusto también de llegar a ese extremo, en la parte norte, ahí en la, no sé si decir bien, en la arista geográfica, allá en el Atlántico. Es una ciudad muy bonita, tengo el gusto de haber estado ahí un par de días. Se citan como la ciudad brasileña más, ¿qué le digo?, con mucha actividad cultural, como ciudades como Sucre. Sucre también está en el quinto lugar, como una ciudad donde el turismo donde se busca que el turismo se intensifique, ¿no? Como ciudades, evidentemente, con historia en la colonia, etcétera, etcétera. Salvador de Bahía. Sí, claro, interesante es entender cómo funciona la colonización de América del Sur, que llega por el Caribe, y pues los colonizadores españoles o portugueses van colonizando los lugares que estaban más próximos, digamos, de Europa. De los de Europa llegaban al Caribe, Colón llega al Caribe, y después van, digamos, bajando a los pocos. Entonces las ciudades del nordeste brasilero son algunas anteriores en su fundación a las ciudades del centro, oeste y sur. Por ejemplo, Recife, Salvador, son ciudades antiguas, el Maranhón, porque llegaron primero los colonizadores por allá, fundaron y ahí fueron paulatinamente yendo hacia el sur. Entonces, por eso que son inclusive la capital del Brasil inicialmente estuvo allá en Salvador. Así. Claro, el desarrollo comienza por el norte. Salvador de Bahía. Sí, sí. Aquí interesante. Entonces ya fueron Yo te iba- sedes de gobierno. Una anécdota que no debía contarla porque es un tema estrictamente personal, pero cuando uno no se informa bien, mete la pata, ¿no? Cuando logramos el permiso para sacar un canal de televisión aquí en Sucre, alguien me dice: Fabio, lo mejor es la industria brasileña, encarga, y a través del internet encargamos para que nos construyan un transmisor de televisión. Claro, el lugar parecía aparentemente Sao Paulo, y ocurre de que 2 meses pasan y no me atendía absolutamente nadie. Entonces empecé a pensar mal. Yo dije: aquí me han estafado. Me voy hasta Sao Paulo, voy al lugar. Aquí ha venido a reclamar mi transmisor, les vamos a enviar en 1 mes. Pero ¿y por qué no me atienden? Usted debía llamar a otra parte y no aquí. ¿Dónde están fabricando mi equipo transmisor? Imagínense, de Sao Paulo, en Salvador de Bahía. Es mucha distancia, tremenda distancia.
Y pensando que las comunicaciones son como en Bolivia, Sucre, Santa Cruz, Sucre, La Paz, agarré y me dijeron una combinación aérea de esas comerciales. Oiga, no alcanzamos la plata imposible para llegar a Salvador de Bahía, ir y volver. Más bien encontramos de esos taxi aéreos o empresas aéreas taxis. Oh, Más caro todavía. no, logramos, le cuento, Sí. con otro compañero, no sé, pero cuál, un precio más razonable. Estuvimos en Salvador de Bahía, qué ciudad más linda. Claro. Me dijeron que ahí se grabó la famosa telenovela Odorico Paraguazú. Alguien me dijo, me pasó ese dato, y ya la mente voló. Brasil es un país realmente extraordinario, Río de Janeiro, Sao Paulo, solo para citar, ¿no? Sí, sí. Es un país continental. Una vida no es suficiente para conocer. Y, por ejemplo, el sur del Brasil tiene características totalmente diferentes. Hay ciudades en el sur del Brasil donde se habla alemán como lengua oficial. Interesante. Y la Organización Europea de Alemania ha sido transportada allá al sur. Entonces es un sistema diferente de funcionamiento de todo, ¿no? Doctor Villegas, hablemos de los migrantes Bueno, bolivianos allá en Brasil. Perfecto, como le comentaba, un dato estadístico triste es que Bolivia es el país que tiene mayor cantidad de ciudadanos nacionales viviendo fuera. Me refiero a países que no estén en situación de conflagración, no vamos a hablar de Libia y de la fase de la Palestina, ¿no? Entonces, India, que es el país que tiene mayor número de ciudadanos nacionales viviendo fuera, proporcionalmente tiene una cantidad menor de ciudadanos fuera de territorio nacional. Entonces, ustedes saben, en San Pablo somos en torno de 350 mil. En Buenos Aires, solo en Sao Paulo. Sí, que se ha Claro, concentrado. es el lugar más... Sí, la inmigración boliviana se Sí, ha concentrado en el en Sao Brasil, Paulo. en San Paulo. En la Argentina ya no está tan concentrada en Buenos Aires, porque hay mucha gente en el norte de la Argentina, en Salta, Jujuy, en fin. La Argentina tiene como 800.000 bolivianos o más. Y España, que también no se concentra tanto en Madrid, porque hay gente en Barcelona y hay otras ciudades, también tiene algunas centenas de miles. Entonces, tranquilamente se llega a 1,5 millones, a 2 millones de inmigrantes bolivianos, porque hay bolivianos, pues actualmente hay una corriente importante que va a Chile. Y hay gente en Estados Unidos. Chile. Y hay muchos médicos en Alemania, y hay gente en Suiza, y hay gente en Inglaterra, y en fin, hay en todos los lugares del mundo. Entonces, este es un dato trágico. Me parece que estamos perdiendo la parte importante de la nación, porque la definición jurídica de una nación es un territorio con sus habitantes. Claro. Entonces, estamos perdiendo fuerza de trabajo, estamos teniendo fuga de cerebros. Estamos teniendo generaciones de hijas de bolivianos, de hijos de bolivianos que viven en el exterior, que no son más bolivianos. Y yo no conozco una política de Estado que trate directamente esta cuestión. De recuperar. Claro, porque esta es una cuestión relacionada con la situación económica. Las corrientes migratorias siempre han sido mayoritariamente de personas que están buscando condiciones más dignas de sobrevivir. ¿Y qué actividades son las más comunes allá en Sao Paulo para el migrante boliviano? El boliviano tiene una habilidad natural para la costura. Así. Porque la costura necesita, en primer lugar, una fortaleza, una vitalidad, porque es un trabajo duro, y al mismo tiempo una habilidad que me parece que es nata al boliviano. Entonces, el boliviano tiene la necesidad de tener que trabajar mucho, porque todo inmigrante tiene que trabajar mucho, Claro. y tiene una habilidad nata. Entonces, la mayor parte de la inmigración boliviana, que es de personas que no tienen formación profesional, formación técnica, se ha dedicado a la A costura. la costura. Ahora, por otro lado, la formación, la inmigración con formación profesional, técnica, universitaria, también no debe haber un hospital en San Pablo donde no haya algún médico boliviano. Lo que es otra barbaridad, porque el Estado boliviano, que no es un Estado rico, gasta dinero en instituciones públicas para formar médicos, dentistas, y ellos se van a trabajar a todos los países del mundo. Hay médicos en Alemania, hay médicos en Chile, hay médicos en la Argentina.
Y no existe una política de Estado que diga, espera un poquito, no tenemos dinero sobrando para formar médicos para darlos de regalo a los otros países. Nunca he escuchado, puede que sea una falla mía, una política de educación pública que diga, tenemos pocos recursos y tenemos que restringir, no podemos formar médicos sabiendo que no hay mercado para ellos, claro, y sabiendo que ellos no tienen dónde trabajar y se van a ir. Acaba de buscarme hace 2 horas una señora aquí, no sé cómo me ha localizado, para pedirme ayuda. Una señora simple, humilde, todo respeto, a pedirme ayuda para su hijo que está en Sao Paulo. Es decir, médicos formados por el Estado boliviano, y eso cuesta caro, están inmigrando, eso no es ninguna novedad. ¿Alguien ha pensado en eso? Es decir, no voy a criticar a los políticos, porque todos nosotros también somos políticos. Entonces, necesitan escucharnos un poco más con relación a cuestiones críticas, porque esto nosotros queríamos decirles, no se gaste tanto dinero para despilfarrar, dando de regalo profesionales bolivianos a todos los países del mundo, caramba. Bueno, interesante. La pregunta era, ¿qué actividades son las que desempeñan los migrantes bolivianos? Usted me dice el trabajo de costurería, que me parece, hay gente que trabaja de Bolivia, gente que se va en busca de mejores horizontes, que está trabajando ahí en la costurería. Cuando uno va a España y pregunta, ¿dónde están más los bolivianos? Las mujeres cuidando personas de la tercera edad, y parece que se gana bien. Y el resto de los varones en el campo de la agricultura o en la construcción civil, donde el boliviano es muy trabajador, con mucho detalle, y se ganó prácticamente el cariño de las empresas constructoras. Este tema de Brasil es un dato bastante interesante. ¿Los migrantes están organizados allá en San Pablo, mi querido doctor? Sí, hay muchas pequeñas organizaciones. ¿Cuál es el problema? Que constituir un grupo que tenga, digamos, estatus jurídico, personalidad jurídica, necesita seguir algunas normas. Entonces, la mayor parte de nuestros grupos se organizan en cuestiones, digamos, paralelas al estado jurídico de norma. Pero tenemos instituciones grandes en el Brasil. Tenemos una que es antigua, la Asociación de Residentes Bolivianos, y tenemos la Federación. La Federación yo la he fundado en 2004 y durante todo este tiempo hemos tenido grandes logros. Hemos conseguido la Plaza Cantute, hemos conseguido la amnistía para los bolivianos, participamos del debate de la cuestión del inmigrante y bueno, en todo este tiempo hemos conseguido incorporarnos a la estructura política brasilera. Entonces hacemos parte de partidos, tanto de izquierda, tanto de derecha, porque todos son partidos legítimos, tenemos que convivir en paz. Yo soy militante del Partido de los Trabajadores y tengo un cargo electivo. ¿Es el partido Lula? Sí, el partido de Lula. Muy bien, hablamos de Lula enseguida. Entonces, los migrantes están organizados. Cada 6 de agosto hay una entrada folclórica que no falta en ninguna parte del mundo donde hay bolivianos, ¿no? Sí, como le digo, San Pablo con 350.000, 400.000 personas, tenemos un campeonato de fútbol de la federación que tiene 82 equipos en diferentes categorías. Nuestros campeonatos, nuestros juegos son realizados en 6, 7, 8 campos de fútbol simultáneamente. Hemos tenido una audiencia con el presidente de la Federación Paulista de Fútbol hace unas 3 o 4 semanas porque queríamos que nos permita a una selección de bolivianos en el Brasil participar de un campeonato previo al Campeonato Paulista de Fútbol que se llama Copiña. Copiña. Entonces la Copiña llama a varios equipos para fomentar a los jóvenes. Claro. Y como no existe un equipo boliviano formalmente constituido, fuimos con un amigo diputado, que es presidente del San Bernardo Fútbol Club, es nuestro hermano, y él nos acompañó, nos conseguimos una audiencia con el presidente de la Federación Paulista de Fútbol, que es una entidad gigantesca. Claro. Y la propuesta era esa, déjenos hacer una selección de fútbol de nuestro campeonato con 84 equipos para que participe de la Copiña. Ahí el tipo, son muy simpáticos. Me digo, mire, eso con todo gusto, pero es imposible, porque uno de los requisitos es que estos equipos tengan su estadio, porque podría ser que se necesite. Pero no me parecía coherente, porque todos los juegos de la Copiña son realizados en los estadios grandes.
Yo le dije, me parece que ustedes están con miedo de la comunidad boliviana, porque ni con Ancelotti ha conseguido ganar de nosotros, entonces por eso podemos ir a jugar en el Alto si ustedes quieren, nosotros podemos citar la cancha de fútbol, claro, todo fue en broma. Claro. Entonces hemos llegado a ese nivel de organización. Bien. Es un campeonato de fútbol generosísimo con los trofeos que se ganan. Ellos dan tranquilamente como $2.000-3.000 de premios de sus eventos deportivos. Hágame ese acuerdo donde los bolivianos se reúnen allá en San Pablo. Quedé sorprendido cuando me invitaron un domingo. Fabio, la comunidad boliviana se reúne en este lugar. Oiga, había comida paceña, cruceña, comida chuquisaqueña, mondongo, chorizos, y habían grupos folclóricos con música de todo el país. ¿Cómo se llama esa plaza allá en San Pablo? A Plaza Cantuta. ¿Sí? Y hay una calle que se llama Calle Coimbra. Calle Coimbra. Está en Bolivia, toda la comidita, y hay todo, pancito y ají y choclo. Está en Bolivia. La Plaza Cantuta, sí, ahora recuerdo. La Plaza Cantuta es una plaza... Sí. Ahí en San Pablo. La historia de la Plaza Cantuta sería largo contarles, pero la comunidad boliviana fue expulsada de una plaza. Nosotros buscamos, en base a dispositivos legales, apoyo del gobierno municipal, y ellos nos apoyaron totalmente. Fue una lucha política así fantástica, homérica, y conseguimos la Plaza Cantuta. Se reúnen habitualmente, ¿no? Es un lugar de encuentro y es calendario oficial turístico del municipio de San Pablo, y es oficialmente la plaza concedida para la comunidad los domingos. Y ahí se encuentran los bolivianos para compartir una charla, para compartir una oferta gastronómica. Sí. Y la Plaza Cantuta la hemos conseguido para la comunidad latinoamericana, entonces también hay lugares con hermanos peruanos. Qué lindo, qué bien. A ver, ¿cómo está Brasil económicamente? ¿Hay estabilidad? Bueno, este mes ha sido la inflación más baja de los últimos 20 o 30 años, con los índices de desempleo más bajos de toda la historia del acompañamiento. ¿Índices bajos en inflación, índices bajos en desocupación? Sí. Los dos. Estamos con una inflación anual en torno de 3,5% anual. Anual. Acá estamos casi llegando al 18 y aproximándonos al 20. Sí. Yo pienso que es una cuestión compleja, no es, simplemente se trata de idoneidad, competencia técnica de los economistas que conducen la política de un país. Y esa es una cuestión que no se resuelve en 1 año, 2 años. Claro. La producción industrial, la cuestión de la balance de pagamentos, del Producto Interno Bruto, es una cuestión compleja que tiene que ser ejecutada por técnicos en economía. El político es importantísimo y él va a designar, pero tiene que haber una carrera de mérito dentro de las personas que determinen la política económica de un país. Si no, vamos a estar permanentemente de aquí para allá y cometiendo errores. ¿Hay estabilidad económica allá en Brasil? Sin duda. Los parámetros económicos están cada vez mejorando. Y lo importante, cuando mejoran los parámetros económicos, el dinero de fuera de los investidores comienza a llegar. La Bolsa de Valores de San Pablo ayer ha batido su 4º récord histórico en 1 o 2 semanas. Y la Bolsa de Valores es el parámetro, claro, el termómetro del investidor de fuera. Termómetro, parámetro para saber cómo es la realidad económica de un país. A ver, una consulta, ¿a qué quiero llegar? La economía de un país está por encima de las corrientes políticas que abracen los candidatos o los que llegan a una instancia de gobierno. Por ejemplo, en el Perú. En el Perú hay una inestabilidad política. No hay presidente que haya completado en los últimos 20 años, 30 años, su periodo de mandato. La mayor parte son separados por la Asamblea, por el Congreso peruano, y sentenciados por una justicia que parece no doblarle las rodillas al Poder Ejecutivo. Hay una inestabilidad política en el Perú. Uno se quitó la vida para no llegar a la cárcel. Otros están en la cárcel, incluyendo a sus esposas. La una creo que está en Brasil, desterrada, pero el marido está en la cárcel. Va a decir que hay inestabilidad política en el Perú. Pero económicamente el Perú es una potencia, ejemplo para muchos países de esta parte del continente. La economía en el Perú está floreciendo. 1.
Dos, Paraguay. Evidentemente, el boliviano miraba de arriba abajo al Paraguay, ¿no? Hace 10, 20, 30 años. Hablamos de Paraguay y uno creía que el boliviano era superior. Pero ahora cambió la figura. Paraguay está recibiendo a miles de bolivianos y brasileños empresarios que están yendo a invertir en el Paraguay. Y Paraguay en estos momentos es un ejemplo de estabilidad económica, ejemplo de estabilidad social y hasta política, porque ahí en los últimos años no nos hemos enterado de bloqueos, de movimientos sociales que prácticamente acosan a un gobierno, y hay una estabilidad política en el gobierno paraguayo que se traduce en estabilidad económica social. Dicen que en Asunción se va a construir el edificio más alto de Sudamérica, en Asunción, 72 pisos. La Argentina, no sé, puede tener una percepción diferente. Con el kirchnerismo, mucha corrupción, inestabilidad política, económica, y con Milei, la ultraderecha, dicen que se ha vendido al Fondo Monetario Internacional, pero ha recibido un apoyo increíble en el tema electoral para renovar al Congreso argentino. Ha vencido al kirchnerismo por un buen margen en porcentaje, ¿verdad? Y todos los países van superando sus problemas. Chile, Boric quiso asamblea constituyente, el pueblo chileno rechazó. Boric es socialista, ¿no? Sí. Y Boric asimiló la situación, pero no se apartó del tema estrictamente que tiene que estar al margen de la política partidaria, la política de Estado de un país en el tema económico. Chile sigue siendo un gran país, ejemplo de estabilidad económica, dando trabajo a ciudadanos bolivianos, argentinos, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? Bolivia ha tenido mucha inestabilidad política, muchos bloqueos. Culpa de los bloqueos, Bolivia no forma parte de ningún corredor interoceánico fisio. Está desde Santos, Brasil, si no me equivoco, Santos, Brasil, ¿verdad? Está pasando ahora por el Paraguay rumbo a Chile, la carretera interoceánica. La biocénica ferroviaria, igual. Han eliminado a Bolivia a que llaman país tranca. Boric dice a Bolivia país tranca. ¿Cómo podemos construir una vía ferroviaria interoceánica, una carretera interoceánica por Bolivia? ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Cómo se ve desde el Brasil? Bueno, Fabio, usted aborda una cosa fundamental, que es la organización, funcionamiento político con sus consecuencias económicas. Entonces, esos son datos estadísticos, datos numéricos indiscutibles. Uno de los países más pobres de América Latina, Caribe y Centroamérica. Los países más ricos son los Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos del Brasil. ¿Eso qué significa? Que los estados y las personas se han unido para construir por un determinado territorio. Nosotros históricamente somos recordistas en cambios de gobierno. Entonces, nosotros no estamos entendiendo bien para qué ha sido inventada la democracia. La democracia ha sido inventada para que el pueblo se organice a través de sus representantes para el bien común. No ha sido inventada, pero para que los representantes se odien y se destruyan en todos los aspectos, y eso lleva al desastre económico de un país. No es posible que yo, queriendo beneficiar a mi pueblo y tratando de luchar por una mejora económica, comience a bloquear los caminos. Es decir, yo para mejorar mi salud me voy a dar un tiro en mi pie. Entonces, hay cuestiones que nosotros tenemos que entender, que precisamos convivir pacíficamente para pensar en el bien común. La democracia ha sido inventada para eso, para el bien de la nación, para el bien del soberano popular. Entonces gastamos mucha energía en odiarnos, y hay total legitimidad en que usted sea de derecha y yo sea de izquierda, pero somos hermanos bolivianos, entonces trabajaremos por el bien común. Y yo no quiero destruirle a usted o que él me destruya, entonces tenemos que sentarnos pacíficamente
administrar nuestras divergencias, porque tenemos un compromiso con nuestro pueblo. Y hay un otro problema de la clase política. El político es una figura esencial para el funcionamiento de la democracia. Hemos demonizado a la política y los demonios se han apoderado de la política. Hemos satanizado. Entonces, las personas de bien tienen que entrar en política, pero no se entra a política para beneficio personal. El beneficio personal hace parte. El político, que es una persona responsable, con una función de extrema importancia, tiene que ser bien tratado. Pero eso en segundo lugar. En primer lugar está el bienestar de la nación. Lo que estoy diciendo es muy teórico, pero en la práctica vemos eso. El objetivo de la carrera política es mi beneficio personal. Yo ni entiendo de leyes. Yo soy legislador y no tengo la menor idea del contenido de la constitución política. Hemos estado una vez reunidos con el presidente del Congreso boliviano para reivindicar cuestiones constitucionales de los bolivianos en el exterior, y yo me doy cuenta que había un cierto pequeño desconocimiento del texto constitucional. Entonces, ¿cómo es posible que un legislador no entienda de derecho constitucional? ¿Cómo es posible que un legislador con desconocimiento del proceso legislativo esté allá solo para beneficio personal? ¿Y cómo es posible que yo vote en una de esas personas? Entonces, todos somos culpados. Y usted menciona Paraguay. Usted menciona el Brasil. Son lugares donde la democracia no es perfecta, pero no es tan imperfecta. Por ejemplo, el vicepresidente del Brasil, Geraldo Alckmin, es una persona que ha sido gobernador del estado de San Pablo, del rival político del Partido de los Trabajadores. Ha sido rival político del PT, él era del PSDB. Pero para administrar al país, ¿por qué no podemos sentarnos y conversar y administrar nuestras divergencias que siempre existirán? Normal. Ese es un ejemplo. Y el Geraldo Alckmin, un excelente vicepresidente que está para apoyar, para sustituir al presidente, que es su superior jerárquico. ¿Qué es lo que veo en términos de conflicto político? Que ahí quiero llegar. No podemos odiarnos, no podemos pelearnos tanto. ¿Qué es lo que veo? Que el vicepresidente, que todavía no ha tomado pose, ya lo está atacando al presidente porque dice que eso de ahí es surreal, es inimaginable. Entonces, tenemos que pacíficamente pensar en nuestro pueblo. Y los políticos, que todos tenemos que ser políticos, o votando, o participando, tenemos que pensar eso como objetivo de nuestra vida, el beneficio del pueblo. Entonces yo estoy haciendo un breve análisis de las causas por las cuales yo veo que algunos países son más prósperos y esos otros que históricamente son ricos, porque nosotros hemos enriquecido al colonizador. Nosotros hemos exportado de Potosí cuántos millones de toneladas de riqueza natural, hemos exportado petróleo, gas y otras cosas que son impublicables, pero el pueblo boliviano está pobre. ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Quién ha administrado ese dinero? Los políticos que han traicionado su naturaleza popular, y nosotros los hemos elegido, y nosotros nos hemos candidateado. Entonces, esa es una breve reflexión. No, está muy bien. En algún momento dijeron que Bolivia era una especie de Arabia Saudita, que estábamos en un mar de gas. Sí. Oiga, 60.000 millones de dólares dejó el gas. Chuquisaca, un departamento gasífero, pero vaya por donde se explotó gas al Chaco chuquisaqueño, hay gente que todavía en lugares donde hay pozos gasíferos, lugares que forraron de plata la billetera del país, siguen con mecherito. Claro. No les ha llegado la garrafita en gas. Estoy hablando de, ¿cómo se llama ese lugar? De Huacaya. Sí. ¿No? Sí. Lugares pobres, tradicionalmente pobres, pese a la riqueza explotada y que forró de plata la billetera del país. Ese tipo de situaciones lamentablemente se dan en Bolivia. Bueno, veo el reloj y me doy cuenta que hemos conversado más de una hora acá con el doctor Jorge Villegas, un ciudadano sucrense, chuquisaqueño, boliviano, que salió médico en el año del sesquicentenario, cuando la ciudad era una ciudad de 40.000, pero se dio el lujo de inaugurar su propio aeropuerto con platita del contribuyente. No, con platita del petróleo, de Monteagudo, de Cerrillos, platita chuquisaqueña, ¿no?
Llegó el Bicentenario, nos hicimos ilusiones, ni una obra de esa envergadura lamentablemente pudo estrenar la ciudad de Sucre, que fue la ciudad donde 200 años se fundara Bolivia. Hemos hablado de todo un poco, Sí, nos faltó tiempo para hablar de deportes. En Sao Paulo, ¿cuál es el más grande? claro que no soy de San Pablo, del mundo, el Palmeiras. ¿Y sabe por qué? Porque tiene la camisa verde. Por eso yo soy palmeirense. Yo me volví palmeirense porque era la camisa de Bolivia. Palmeiras. Claro. No. ¿Y sabe qué jugador jugó allá en Palmeiras? A ver si se acuerda. Claro, cuando yo llegué, de la selección, por eso yo también me... Aragonés. Aragonés, claro. Jugó. Eso ha sido el 77, cuando yo llegué al Brasil Sí, estaba Aragonés Aragonés en el jugó Palmeiras. en el Palmeiras. Sí, sí. Y otro equipo grande de Sao Paulo, dicen que es hincha del presidente Lula, ¿es el Vasco de Gama? No. ¿El Corinthians? Corinthians, ¿no? Sí, el Vasco de Gama es decir, ¿no? Sí, el Vasco es de Río de Janeiro. Claro. El Corinthians, ¿es equipo grande, famoso? El Corinthians es el rival eterno del Palmeiras. Ajá. Y el Corinthians es un equipo que yo tengo grandes hermanos corintianos, digo yo Sí. jugando, porque somos rivales. ¿Cuál es más grande, Corinthians o Palmeiras? En términos de hinchas, plata, de hinchada. de desfiliados, el Corinthians y el Flamengo son los dos mayores equipos del No, Brasil. de Sao Paulo, el Corinthians. Corinthians, ya. sí. Y de Río de Janeiro, otra ciudad tan linda, Flamengo. Flamengo. Flamengo, Ah, claro, sí. y hay otro. Flamengo es el ¿Y más el grande. Flu? Fluminense, Vasco da Gama, son grandes equipos. En el Brasil hay pero como 20 grandes equipos. Claro, oiga. Y en el sur y en el norte. El Fla-Flu, grandes equipos. clásico de Río de Janeiro. A ver, dígame este dato. ¿Cómo se llaman a los de Río de Janeiro? ¿El Maracaná? No, a los de Río de Carioca. Janeiro, Carioca. cariocas. Decir a un paulista carioca es una ofensa Hay una rivalidad entre Sao Paulo y Río. amorosa. Ah, ¿Por qué sí. le digo eso? Porque, por ejemplo, en mi época, Cambas y Collas nos odiábamos. Cambas y collas, por eso, Sí. a eso iba. Sí, pero había un odio muy fuerte. Aquí hay un odio respetuoso. Yo le cuento rápidamente. Yo tengo un amigo mío que es director de un hospital que es corintiano. Yo soy palmeirense, somos rivales. Entonces, permanentemente, tu equipo no sirve, tu equipo no me sirve. Por la internet, por el WhatsApp, él me manda los mejores chistes contra el Corinthians. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo te mando los mejores chistes de mi equipo, te estoy desarmando. Estoy haciendo una cuestión cordial. Me estoy autocriticando. ¿Ah? Entonces, ese es el tipo de rivalidad entre cariocas, paulistas, baianos, Ah, ya. nordestinos en el Pero Brasil. lo más clásico, el de Río de Janeiro, es el famoso carioca. Decirle a un paulista carioca se ofende. Se va a reír, porque el carioca es un tipo encantador, el acento, es un bohemio, el paulista ya es más trabajador. ¿Cuál es el plato preferido allá en Sao Paulo? Tiene a feijoada. La feijoada. Se come muito. Tem o virado paulista, a feijoada o virado paulista. Y bueno, San Pablo es la segunda ciudad en japoneses del mundo. ¿Ah, Entonces hay sí? un barrio con comida japonesa. Y hay las paellas riquísimas de los españoles. Este es un Bueno, centro párela, gastronómico. porque para la gastronomía ya tengo un estómago. Lamento mucho no haber tenido tiempo para comentar sobre la situación de la participación e integración política de la comunidad boliviana a la política brasilera, porque tenemos algunas decenas de miles de votantes de la comunidad que ya nacieron allá. Estamos trabajando mucho en la organización de los bolivianos en el exterior con la comunidad de Buenos Aires y con la de Madrid. Entonces es una cuestión interesante sobre los bolivianos en el Perfecto. exterior, que sería un capítulo Yo aparte. cierro el programa agradeciendo profundamente porque la vez que organizamos una competencia pedestre enviábamos a gente de Sucre, gente del país a participar en la San Silvestre, y acá el ciudadano con el que estamos conversando, el médico Jorge Villegas, los recibía, les daba atención, facilitaba su trabajo, les ponía un técnico para que los chicos puedan participar y tengan una buena presencia en la competencia de San Silvestre la noche del 31 de diciembre. Es un amigo y además que apoya al deporte, entiendo que apoya al Club Azul, el equipo de Sucre, el equipo de básquetbol, junto a un entrañable y común amigo como es Ronald Larrazábal. No podíamos olvidarnos, no podía olvidarme de mencionar eso. Yo estoy aquí, yo lo conozco a Fabio, gracias a nuestro gran amigo Ronald.
que representa al Club Azul, me ha incorporado al Club Azul, que es un idealista, es un trabajador incansable en torno del básquet, él me articuló con usted para llevar al atleta de aquí a San Pablo. Y personas como él, como usted, mejoran este mundo, porque el deporte es un instrumento de evolución, de ganar dinero, de cambiar el destino de los niños. Tenemos un proyecto en San Pablo que se llama el Proyecto Condoriño, que tendría que contarles un proyecto con centenas de miles de dólares donados por el Estado brasileño para educarlos, para entrenarlos a los niños de la comunidad boliviana. Hemos inaugurado el proyecto hace 2 o 3 semanas. Quería hablar de eso porque es un proyecto fantástico. Y son personas como Ronald que permiten, pues, invertir, mejorar el deporte. Y el aporte deportivo es la mejor forma de conseguir salud y que las personas entiendan que tenemos que rivalizar pacíficamente. La nobleza deportiva es la esencia del deporte y de la vida. Entonces no es solo patear pelota y jugar básquet. Eso tiene implicaciones de todo tipo, familiares, sociales, de salud pública, etcétera, etcétera. Es decir, qué pena que haya pasado tanto el tiempo que quería hablar un poco sobre la política partidaria. ¿A usted le gusta correr? Lo hemos visto ahí en eventos de carácter nacional, local, allá en Brasil. Está de corto y viene a participar en algún evento atlético también aquí en Sucre. Mi querido Jorge, de verdad me he dado el gusto, tenía el deseo hace mucho tiempo atrás de compartir micrófono con usted y hablar de tantas cosas bonitas que son propias de un boliviano fuera del país. Que Dios lo acompañe y siga gozando de buena salud. Muchas gracias, Fabio, igualmente. Y cuente conmigo, como dicen en el Brasil, estamos juntos. ¿Para dónde vamos? Para una Bolivia mejor, para un mundo mejor, para una humanidad que se entienda mejor, que preserve la naturaleza, que los respete a los animales. Quería hablar sobre veganismo también, sobre salud, sobre cardiología, en fin. El tiempo es corto, pero reitero mi profundo agradecimiento por poder hablar con la opinión pública, que usted es pues una brillante expresión de como comunicador y nosotros tenemos un poco de falta de comunicarnos con la comunión pública, con la opinión pública boliviana. Le agradezco profundamente, le deseo mucha salud y cuente conmigo para cualquier cosa. Muy amable, muchísimas gracias. Tuve ya la oportunidad de contar con sus servicios profesionales en época del COVID. Muy bien, quedó como anécdota. Un abrazo. Gracias. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo, muy buenas tardes.